Hola a todos, bienvenidos a esta nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante que nos trae el buen Master Nage y que tiene que ver con una información acerca de las razas extraterrestres que podríamos decir que son el origen del universo y de la vida misma en toda nuestra galaxia y en todo el cosmos conocido. Una información muy interesante que pues nos trae con mucho cariño y que pues vamos a ver a quién le resuena, a quién no le resuena, pero la presentamos con mucho gusto. Bienvenido a mi Master Nage, ¿cómo está usted? Un saludo a todos, a mis hermanos, aquí también un fuerte abrazo con todo el corazón. Pues nos vamos de lleno, ¿verdad? De lleno. Échele. Recuerden que lo más importante son sus comentarios. Bueno, si hablamos de los antiguos primarios, o sea, es decir, como lo decía ahorita Master Iván, es lo original, lo más antiguo desde la fuente, de dónde vienen. Entonces hablan de 4 razas específicas que son la Kiditsu, la Nim, la Taumuensanos y la Dermaflos con doble O. Entonces estas 4 razas tienen algo muy importante. Se dice que de ahí se origina el resto de cuando se poblaban planetas en nuestro universo, en galaxias, etcétera, es en el universo. ¿Empezamos con la primera? Sí, adelante. Un favor, Master Ponchini, Sí. si nos puede indicar la fuente para que también sepan las personas. Ok, esto es un amigo de mi mamá que está en los Rosacruces. Bien, Ok, gracias. ok. Es anónimo. Y estamos hablando de hace millones de años, ¿no? De esto. De él no, pero de los... Bueno. Sí. Ok, vamos a hablar de la primera raza y sus características y de ahí vamos a seguir debrayando. Entonces, hablamos del Kiditsu, que se escribe K-I-D-I-T-Z-U, Kiditsu. Ellos son lo que se llaman las personas que fueron poblando el universo. Es decir, esa primera raza primigenia y que se basaba en ir poblando planetas o asteroides que surgieron ellos de la fuente. Es decir, los 4 razas que vamos a hablar el día de hoy surgen de la fuente. Lo que quiera decir eso, pero es la fuente. Entonces de ellos se hablaba que eran enemigos de lo no orgánico. Entonces cuando poblaban un planeta o un asteroide o formaban una galaxia, estaban realmente que ver con todo lo que es orgánico, con todo lo que tiene que ver con el carbón. Carbono. Carbono. Sí. Es que está cañón. Okay. Se dice que tenían una doble composición, una muy etérea, muy sutil, que fuera como si fuera un gas, y la otra es cuando se materializan en forma gelatinosa. Entonces lo que hacían es que llegaban a un lugar y se penetraban en lo que fuera ese cuerpo físico y a partir de ahí se generaban las primeras manifestaciones orgánicas o de vida. Y bueno, ellos de alguna manera fueron se molestaron con los Anunnaki porque los Anunnaki de alguna manera vinieron a cambiar ese orden. Es decir, los Kiditsu formaban un principio de evolución biológico en el planeta Tierra y los Anunnaki vinieron a alterar ese orden, que luego vamos a ver que no fue tan perjudicial, pero bueno, son los Kiditsu. Y lo que hacen es que colonizan un lugar y ya no se van a otro. Es decir, cuando están en su sede, se van a diferentes lugares y van colonizando. ¿Me paro ahí o sigo con las demás razas? Bueno, ¿qué opina usted, mi Master Len? Suena interesante. Para quien se pregunte, oiga, pero yo quiero saber más información de esto, va a estar un poco complicado, pero lo que podríamos hacer es hablar de algo similar y a lo mejor desde ahí pueden buscar fuentes de información acerca de esto. A mí me suena mucho a los fundadores. Los fundadores que se hablan en Génesis 64. ¿Cómo es en 64? 64. Que vean el documental o también tenemos ahí un video nosotros acerca de este tema que está muy interesante. Y bueno, son estas razas originarias, ¿no? Que vienen de hace millones de años y que lo que hacían era empezar a colonizar ciertos planetas. Llegaban para crear vida. Esa era como su función. Desde naves muy grandes que ellos tienen, llegan a ciertos planetas y empiezan a hacer algunos procesos ahí, pues puede decirse químicos, orgánicos, no sé, con los que ellos logran generar vida a un planeta. Y de ahí se empieza a desarrollar todo. Hacen eso. Algo diferente es que, de acuerdo a lo que decía Génesis 64, los fundadores, como todo el tiempo están
haciendo esta función, pues llegan a un planeta, hacen vida en ese planeta y luego se van a otro planeta y así se la llevan, porque bueno, esa es como la función. Es un poquito similar a lo que nos está contando el buen Master Nage acerca de los Kiritsu. Pues sí, coincido en ese sentido. La verdad es que yo no puedo ver muchas coincidencias con otra información. Respeto esta información y siento que tal vez en algún futuro vamos a poder ver dónde cuadra, pero me parece muy interesante que una persona que tiene estos conocimientos pues lo haya compartido, y tal vez en su momento vamos a poder entender mejor todo esto, pero lo dejamos así abierto con esto que empezamos, que son los Kiritsu. Kiritsu. Okay. Bien, está muy bueno. Yo creo que también todo esto nos lleva a cuestionarnos sobre los orígenes desde mucho más allá de lo que nos han hecho llegar inclusive las fuentes alternativas de información. Y esto tiene que ver justo con la capacidad de terraformar un sitio en el que originalmente no había vida o no había condiciones para la vida, y cuando llegan estos seres, ellos manejan ya un nivel de conciencia y un nivel tan avanzado de conocimiento que pueden realmente hacer las condiciones o crear el ambiente propicio para la vida, y aparte de todo pues crear la vida. Es decir, tenían no solamente la capacidad de generar vida desde estos elementos químicos o la fusión entre ellos, sino que también podían crear planetas, en el sentido, no como crearlos así de la nada, sino que podían hacer que las condiciones de un sitio estuvieran más aptas para albergar vida y para estas fusiones químicas. Entonces a mí me resulta muy interesante. Igualmente son conocimientos que no había yo escuchado antes, más allá de todo esto que hemos platicado sobre los sumerios y los ancianos antiguos, que también haremos un video sobre esto. Pero me resulta muy interesante sobre todo el podernos cuestionar los orígenes desde la fuente, desde quienes surgieron primeramente en el universo y que se encargaron después de propagar la vida por todas las galaxias. Y usted, mi querido Master Ave, la voz misteriosa, ¿qué opina? Así es, pues yo aquí veo la necesidad de ir hilando todo esto en esta historia que estamos tratando de contar. Y bueno, en efecto, aquí pues simplemente nos tenemos que quedar con el dato de que esto fue compartido por un Rosacruz, que deberían de tener pues, o ellos manifiestan que tienen cierto conocimiento que al que no todo el mundo tiene acceso, ¿no? Pero yo trato de llevarlo o conectarlo o compararlo con otras narrativas, tal vez que podríamos decir que tienen ciertas bases, y finalmente estamos hablando de un tema que pues simplemente siempre se va a tratar de tener que dar tu punto de vista nada más, ¿no? Entonces yo lo compararía con la narrativa de Alex Collier. Ya hemos hablado varias veces de él en el programa, que sería quien se comunicó con los andromedanos, y él en el 2012 dio una conferencia donde habló de diferentes razas, o dio como una historia de la galaxia. Y hablando de la galaxia nada más, no de todo el universo, sino nada más de la galaxia, él habría mencionado a los Pa'tal, que serían estos terraformadores que irían por toda la galaxia formando mundos de diferentes elementos. Y entonces eso es lo más cercano que yo puedo ver a esta raza que menciona Master Nage. Continuamos, mi Master Nage. Padrísimo. Bueno, entonces tenemos a los Kiritsu, que de alguna manera, como decía Richard, lo han dicho todos, es de terraformar en todo lo que tiene que ver con el carbono, entonces con lo orgánico. Y tenían unos aliados que se llamaban los Nim, N-I-M, ¿no? Y esos también eran sembradores de vida, tenían formas monstruosas, un poco como cuando vimos el programa de Lovecraft, y todos estos seres como grandotes, o sea, como toscos, porque tienen la característica, a diferencia de los primeros de los Kiritsu, de que sí se van a otros planetas, es decir, llegan, terraforman, y luego se van a otros espacios a formar, y tienen que tener esta capacidad de adaptación. Pero lo interesante es que aquí que la adaptación se vuelve en toda su morfología física. Entonces algunos son pues más como monstruos, otros son como más marinos, otros son como más
para ir adentro de la Tierra. Y bueno, a diferencia de los otros que eran de forma como gelatinosa y de forma sutil. Entonces también son sembradores de vida, tienen que ver con todo lo orgánico, con el carbono, y se adaptan en proporción, en forma de acuerdo al ambiente o el entorno que se encuentran. Van a otros planetas como los Rods. Aquí hay algo interesante, cuando vemos en las diferentes civilizaciones posteriores, muy posteriores, cuando vemos que hay dragones, hay serpientes voladoras, hay etcétera, toda esta forma de serpiente con alas en las diferentes manifestaciones, o dragones, etcétera, en otras partes del mundo, tienen que ver donde formaron una parte los Nin. Y si quieren paramos ahí para luego continuar, o me aviento uno más. No, sí, rápidamente. ¿Usted quiere opinar algo, Master Len? Sí, me suena mucho a... alguien que escuche esto va a decir esto está como muy fantasioso, pero existen teorías, y como siempre decimos, ustedes investiguen, de que todos estos seres mitológicos, pues realmente son mitológicos porque ya no los vemos nosotros, pero eso no quiere decir que no hayan existido o que existan en este universo tan vasto, ¿no? Y creo que a eso se está refiriendo todo esto. O sea, es como si viéramos cómo todos estos seres realmente están ahí, ¿no? Simplemente no los estamos viendo porque no están dentro de nuestro pequeño mundo. Porque si lo vemos, el planeta Tierra realmente es muy pequeño en comparación con el universo, y hay muchas cosas que sabemos que están en el universo que no tenemos ni idea de que existen. Entonces, esto es una forma de verlo. Obviamente no estamos hablando para nada de la ciencia ni nada de esto, sino es una forma a lo mejor un poco de algún texto, ¿no?, que me imagino que esta persona obtuvo, y que en estos textos explican cómo fue formado este universo desde seres muy antiguos, muy antiguos, extraterrestres muy antiguos, que pues contaron esta visión de acuerdo a esto, ¿no? Esta visión de cómo se creó este mundo, y no la visión que nosotros tenemos, que bueno, es otra cosa científica, ¿no? También por lo que le había preguntado a Master Nage antes, es que el Master Nage me dijo que estos seres serían anteriores a todo lo que puedas concebir como ángeles, potestades, todo esto. Estos seres son más antiguos, ¿no? Y son los directos los de más la fuente. antiguos, sí. Interesante, yo nunca había escuchado nada de esto, me parece interesante. Sí, también coincido con Master Len respecto a esto de no dejarnos tan fácilmente inclinar hacia esta cuestión de que pueden ser como de ciencia ficción, porque si ustedes tienen un poquito más, amplían su capacidad de observar cómo es nuestro propio planeta y la diversidad biológica y de organismos que existe aquí, podemos fácilmente ver que hay figuras tan sorprendentes. Ustedes podrán ver pulpos, jibias, cangrejos, incluso los microorganismos que no estamos tan acostumbrados a mirar hacia ese mundo, pero están en esta diversidad. Hay tantas formas de vida y tantas manifestaciones de estas fusiones químicas, físicas, que crean vida y que crean diferentes naturalezas en este sentido de lo morfológico. Entonces, ¿por qué no habría de existir en otro lugar, en otros planetas y en otros tiempos mucho más antiguos, seres de estas características, seres tan grandes, o seres con otro tipo de capacidades, incluso perceptuales, en los que su manera de convivir o de interaccionar sea diferente a la de aquí, pero al fin y al cabo seres con conciencia, o seres que de alguna forma son tan distintos a nuestra idea de la realidad, que por supuesto no es raro que lo consideremos como ciencia ficción, pero a mí me resulta realmente muy, digamos que muy nutritivo el poder incluso despertar la imaginación para llegar a plantearnos la existencia de estos seres de formas, tamaños y naturalezas muy distintas. Sí, de hecho, yo regresando a los Patal, pues a mí me parece muy interesante cómo ellos, en sí su objetivo habría sido sembrar ecosistemas, por decirlo de alguna manera, en toda la galaxia. Pero estos ecosistemas no serían solo para formas de vida de oxígeno, sino que en sí, de acuerdo a lo que platicó Alex Collier en esa conferencia, habrían sido, además de oxígeno, también ecosistemas de metano, amoníaco e hidrógeno. Esos 4.
y siendo el de oxígeno el más complejo de todos. Porque para que existan los ecosistemas de oxígeno, forzosamente debe de existir el tema del agua. Entonces, me parece, regresando a lo que dice Master Richard, me parece impresionante, o también como un ejercicio de apertura mental, que pues es infinita la manera en que la vida se puede proyectar, ¿no? ¿Coincido? Coincido con todos, y aquí hay algo importante. Veníamos de los Kiritsu, veníamos ahora de los Nim. Unos eran como más, se quedaban en un mismo lugar, eran más gelatinosos, y los siguientes eran más como monstruosos, para lo que nosotros concebimos como monstruosos, ¿verdad? Y se podían ir a otros lugares. Ahorita vamos a hablar de dos razas que son súper evolucionadas, y la primera de ellas es los Taumuensanos. Taumuensanos, escribe T-A-H-U-M-U-E-N-S-A-N-O-S. Ah, jale. Para que veas el spelling, para que veas el Taumuensanos. El Taumuensanos. Entonces, ellos tienen algo en particular, son súper espirituales y tienen la capacidad de conectarse con la fuente. Entonces, han ido evolucionando tanto, y ellos se encargaron de una función a nivel, como vienen de la fuente, tienen una función específica: proteger a las otras dos razas, a la Kiritsu y a la Nin, que se dedican a lo orgánico, a cuidarlos a ellos y dejar que sigan poblando y el universo, y al mismo tiempo ellos se dedican a lo que es la vida, lo que nosotros llamamos vida inorgánica. Entonces especializaron básicamente en lo que es el silicio, el mercurio y otros elementos que consideraríamos que no hay vida en ellos. Ahorita decía Ave algo importante, y todos lo han dicho, y también Lenin, ¿no? De alguna manera no concebimos más que lo que es vivo, como toda la diversidad que tenemos en el planeta: insectos, plantas, animales, humanos, etcétera, etcétera. Pero no concebimos a veces que hay otra forma de vida que ni siquiera tenemos ese paradigma, que ni siquiera está en nuestro sistema de creencias. Y se dice en esto que los taumuensanos lo que hacen es que generan esta vida en lo que nosotros llamamos inorgánicos, a través principalmente del silicio y del mercurio. Y aquí hay algo muy interesante, porque lo que nos dejan cuando se materializa ese silicio es lo que tenemos nosotros en el planeta Tierra como cuarzos. Estos cuarzos, ellos los describen no como piedras de poder solamente, o que guardan información, etcétera, sino que son seres vivos desde la noción de los taumuensanos. Y básicamente ellos han trabajado mucho con otras razas que se llama la Dermaflos, que es derma y luego flos es con doble O. Y lo que hacen ellos es que los Dermaflos eran, en comparación, mucho más tecnológicos. Ahorita lo vamos a ver. Sí, los teraflus. Y la vitamina C, ¿no? No, sí, está bien interesante, porque creo que estaba viendo una investigación científica acerca de las razas, o más bien no de las razas, de los seres que han poblado este planeta, ¿no? Seres orgánicos y todo tipo de especies que han existido en este planeta, y se dice que solamente se encuentran actualmente el 1% Wow. de estos seres. O sea, todos los demás ya desaparecieron. O sea, el 99%, porque estamos hablando de que obviamente pues, el planeta Tierra tiene millones de años de existencia. Sus extinciones. Sus extinciones. Y bueno, de acuerdo a esta teoría científica, es difícil que nosotros podamos encontrar fósiles de estos seres porque con el paso del tiempo pues han desaparecido, y es muy difícil que los fósiles necesitan unas condiciones muy específicas para que puedan un ser, un organismo queda atrapado en un fósil, necesita ciertas condiciones muy específicas y muy especiales para que se logre quedar así. Los demás desaparecen. Y entonces, curiosamente, oyendo todo esto de los que está platicando Master Ponchini, y de todos estos seres que están, imagínense, esto es en el planeta Tierra, ¿no? Nosotros, de acuerdo a todo esto, pues somos una fractalidad de todo el universo. Entonces, si lo viéramos desde esta perspectiva,
pues imagínense cuántos seres extraterrestres no han existido y no y han desaparecido incluso de este universo. Este universo, nosotros seríamos una representación como de este micro, de todo este macrocosmos. Y yo siento que está pasando lo mismo. A lo mejor han existido tantas razas extraterrestres que ni nos imaginamos, pero que obviamente con el paso del tiempo y a través de muchas cosas que han pasado, pues han desaparecido y solamente quedan sus nombres, ¿no? O sus historias, pero difícilmente podríamos a lo mejor hasta tener rastrear la existencia misma de ellos, porque a lo mejor hasta ya desaparecieron. Pero bueno, eso es... Ahí anda bloqueando, no sé. Anda usted ya muy loco. Pero sí, coincido. Bien. Y de hecho también, por ejemplo, esto de los cuarzos como formas de vida, también lo dijo Nikola Tesla, ¿no? Y varios. No sabía. Sí, claro. Wow. Entonces sí me parece bastante interesante. También lo que comenta Masterland sobre estas posibilidades infinitas. Y le voy a tener que meter ahí una especie como de... a mi querido Master Ave. Es que esta información de Alex Coiler la vamos a presentar cuando hablemos específicamente de la Builder Race, ¿te acuerdas? De esta, ajá. Entonces, es cierto también todo lo que está diciendo aquí Master Ave, me parece también muy interesante, pero vuelvo a repetir, yo hasta ahora no puedo ver esas conexiones con todo lo que hemos platicado ni lo que conozco con estas razas que nos presenta este Masternaje, pero me parece muy interesante. Y una pregunta ahí, Masternaje, que tenía desde hace rato. Y es que estas razas siguen vivas o ya se extinguieron. No, absolutamente. Ellas son, por ejemplo, ya inmortales, las 4. Siguen vivas. Siguen vivas en diferentes manifestaciones. Particularmente, por ejemplo, tenían una forma al principio y la utilizan los taumensanos y la dermaflos, pero básicamente siguen como etéreos, como que son seres de la primera dimensión, y que pueden contener a las demás dimensiones, pero son etéreos y siguen con nosotros las 4. Ok, muchas gracias, Master Naje. Ok, a ver, vamos a ir a establecer algunas cosas para ir más o menos como entendiendo un poco el tema. Si voy entendiendo bien, Master Naje, estas razas primigenias, algunas de ellas también tenían que ver con los seres inorgánicos. Sí. O sea, que no eran materialmente físicos, sino que tenían conciencia y que también en su momento podían llegar a manifestar algún tipo de cuerpo o algún tipo de materialidad. Correcto. Entonces eso también nos lleva a otras conexiones con otros temas en los que se ha hablado de que existen aquí mismo en la Tierra y han existido seres inorgánicos que habitan aquí con las condiciones de la misma Tierra, del mismo planeta, pero que no tienen corporeidad física. Muchas de estas entidades o seres, como ustedes les quieran llamar, es posible que bajo ciertos estados de conciencia o ciertas condiciones del cuerpo o de la mente podamos llegar a percibirlo. Seguramente muchos de ustedes habrán tenido alguna experiencia de haber sentido o presenciado alguna de estas pues de estos acercamientos, y pues normalmente son eventos muy extraños porque no sabemos exactamente qué tipo de manifestación es, pero sí es muy cierto también desde el punto de vista del chamanismo en diferentes culturas que existen seres inorgánicos y que también son muy antiguos, que tienen mucho tiempo ya de haber estado habitando aquí el planeta Tierra, y pues imagínense si no ocurrirá de ese mismo modo en otras partes del universo, ¿no? Coincido. Muy bien. Bueno, sí, yo... ya que me quemaron el tema. No, simplemente era un breviario. Un breviario para la siguiente. Sí, una introducción, un quemón. Exactamente. Sí. Entonces, ahora yo me pregunto, de estas razas que serían tan antiguas, pues yo lo que busco personalmente sería como buscar conectarla con la historia del planeta Tierra, ¿no? Y bueno, nuestra galaxia, ¿no? Por eso tal vez los Patal hacían como una buena relación, pero ahora sí que usted díganos, Master Ponchini, ¿cuál de ellas sería la que habría estado inmersa en este drama de los seres humanos? Cósmico. Padrísimo. Bueno, básicamente, si lo contestamos de esta manera, están los taumuensanos. También sanos. Están bien sanos y los dermaflos, ¿no?
Ok, ¿cuál es la diferencia entre estos dos básicamente? Porque trabajaban en equipo estos dos, como los Kiritsu y los Nim trabajaban en equipo, los Taumensanos y los Dermaflos trabajaban en equipo. Es que ahí me viene la duda, ¿es trabajaban o trabajan? Bueno, o sea, a mí me lo contaron como trabajaban, pero que siguen permanentemente. No, ya no trabajan, te voy a explicar ahorita por qué. ¿Se jubilaron? O sea. No, se pelearon, ahí te va. Ajá. Entonces los Dermaflos, que eran mucho más tecnológicos, y los Taumensanos, que eran mucho más espirituales, hubo un momento en el que para poder trascender ya al éter, a la fuente por completo, los Taumensanos tenían que dejar como a sus sucesores. Y para hacerlo, pues estaban principalmente los otros tres, los Dermaflos, los Kiritsu y los Nim. Y en los Dermaflos existía una reina que se llama, así literalmente, Mercurio. Y entonces dijo, bueno, pues seguramente vamos a ser nosotros, los Dermaflos, con yo que soy la reina y que soy Mercurio, así se le llamaba, aunque sea en masculino. Y entonces, pues los Taumensanos, principalmente el rey que era Erker, dijo no, porque no tienen el grado de evolución. Son muy tecnológicos los Dermaflos, pero les falta espiritualidad. Y aunque no son tan evolucionados, tienen algo más puro, los Kiritsu y los Nim. Y entonces nombran principalmente a los dos como los herederos, para que se quedaran en el puesto, por decirlo así, de los Taumensanos, ¿no? Y entonces en ese momento se enojan muchísimo los Dermaflos, la reina Mercurio, y se dedica, pero así vorazmente, a depredar, a acabar con los que antes eran sus compañeros de trabajo, por decirlo así, aliados, que eran los Taumensanos. Y se dice que casi los habían extinguido de los diferentes lugares en el universo. ¿Y qué fue? Que ganaron, y hasta el día de hoy existen, se quedaron en su lugar los Dermaflos, y tienen algo que se llama el Evangelium, que son 9 reglas, ¿no? Es como si fuera un libro de derecho o de constitución. Tienen 9 leyes o reglas que ellos vigilan, los Dermaflos, que nadie se salga de ellos. Y los voy a decir posteriormente. No, ¿de una vez? ¿De una vez? Okay. Sí. Ya me dejó picado, ¿no? Ya quiero saberlo. Sí. Ajá, y está, quiero saber el Evangelio Taumentsano. aquí está el Evangelio, no es Dermaflos. No, es Dermaflos. Perdón, ¿y qué pasó? No, estás poniendo atención, perdón. Se puede confundir con el XL2, Es que salgo pero del sí. salón de clase. Bueno, Está poniendo el atención. Evangelium se llaman las leyes de cosas que están prohibidas en el universo. Los guardianes son los Dermaflos, y la primera es: está prohibido crear vida y no responsabilizarse de la creación. ¿Ok? Segundo, expandirse por el universo sin parar. No se puede. 3, conquistar y someter civilizaciones sin parar. 4, destruir el equilibrio del universo. 5, crear o desarrollar tecnología capaz de hacer que el universo colapse. 6, abrir portales a otros universos. Eso me llama mucho la atención. 7, viajar en el tiempo y reescribir la realidad. 8, intervenir en el proceso evolutivo de una civilización en el ámbito biológico o tecnológico. Y 9, atacar civilizaciones de un nivel inferior. O sea, ¿los Interesante el Evangelio. uso de ellos? El Sí, Evangelio no, está muy interesante el Evangelio y creo que ¿Son nueve renglones? ¿O? no son 9 leyes. 9 leyes. Ujú. Pero está O muy, 9 universos. está muy interesante el tema porque creo que al final de cuentas nos habla de, o coincide con muchos otros temas como la Confederación Galáctica, ¿no? Que también tiene estas como reglas o normas de no intervención, los pleiadianos y muchas cosas. Pero algo que me llama mucho la atención escuchando el tema aquí de Master Polchini es que independientemente de se llamen taumensianos, Dermaflos, pleiadianos, XL2, todos están hablando de la dualidad. O sea, al final de cuentas nos acercamos siempre al tema de la dualidad. Y como siempre hay luchas por la dualidad. Incluso ahorita que estaba platicando de los Dermaflos y los Taumensanos y de esta disputa entre la tecnología y la espiritualidad y la evolución, pues también lo podemos llevar hacia los liranos y veganos que estuvimos platicando, lo podemos llevar hacia Lemuria, Atlántida, ¿no? Lo podemos llevar hasta algo muy simple como la disputa que siempre ha existido entre la razón y el corazón. Entonces, independientemente de eso, te habla de que el universo dual en el que vivimos siempre está en esa disputa, en esa lucha, no importa incluso
el tiempo, ¿no? Como que va más allá del tiempo esta disputa y todo lo que ha provocado y todo lo que ha generado esta disputa. ¿Para qué? Para, como decía Master Nage, para el proceso de evolución. Independientemente, siempre los seres humanos estamos trabajando tanto la razón como el corazón, la espiritualidad o la tecnología, para eso, para irnos conociendo, pero no solamente nosotros como seres humanos, sino por lo que estamos viendo, todo el universo está en este constante trabajo y en este proceso de irse conociendo a sí mismo a través de estos procesos de dualidad, ¿no? Está muy interesante. Coincido totalmente y pues déjeme decirle, mi querido Master Nage, que de toda la información de los dermaflos, los tanguanchenguanmenchanos y todo esto, la verdad es que me parece muy interesante. No logro ver ninguna conexión, espero más adelante sí, pero estos 9 puntos de aquí, la verdad es que me encantaron, me parecen una chulada y ahí sí puedo ver mucha coincidencia con cosas que han pasado, inclusive las guerras de Orión y otras cosas. Correcto. Muy interesante, Master Nage, y yo con eso cierro. Muchísimas gracias, Master. Oye, aplausos. Aplausos. Ya no hay aplausos, por cierto. No, ya no hay. ¿Ahora son orgánicos o inorgánicos? Exacto, ya no hay orgánico. aplausos. Sí, pues creo que también dentro de esta cosmogonía que nos compartió hoy Master Nage, pues podemos ver mucho retratado de historias que hemos también compartido desde diferentes visiones, que también pues nos sirve para hacer esa reflexión hacia este trabajo en el que estamos, independientemente de si somos terrenos, intraterrenos, extraterrestres o como sea. Dermaflosianos. Dermafrodillos. Se oyó muy feo eso. Se oyó feo. Todos somos, todos estamos en este trabajo y todos estamos encaminándonos hacia algo específico, que es un poco la línea que hemos estado manejando en los últimos programas sobre esta misión o este destino para el que vamos encaminados la raza humana y diferentes razas también, para alcanzar un grado de evolución que permita que este universo pueda seguir existiendo y coexistiendo. Entonces esa parte me resuena. De igual modo también no había yo escuchado sobre estos seres que, como les decía hace rato, ¿no? También pueden ser muy fantasiosos, nos pueden resultar bajo cierta lente muy fantasiosos, pero no deja de ser interesante y no deja de llevar ese mensaje también en el que estamos todos fuertemente comprometidos, ¿no? Aplausos. Orgánicos. Doñita. Bueno, pues yo también estoy impresionado con la información. No la había escuchado, nunca había escuchado a estas razas. Lo agarramos de bajada. Sí, un poco, no estaba preparado para este nivel de conocimiento. Pero Master Nage, si me lo permite... Yo pensé que si me lo repite. Si me podía repetir como todo. decíamos al principio. No, Master Nage, no sé si su informante Rosa Cruz, dentro de esa plática que habrá tenido con él o con ella, no sé si... Es un señor. Es un señor, debe de ser. Y dijo Nage que nada feo, así nos dijo. Sí. Agraciado. Bueno, con su informante agraciado, no sé si le habrá platicado, evidentemente no le va a decir exactamente de dónde, pero si le habrá... No dice nada, ¿no? ¿De dónde viene la información? ¿Cómo la obtienen? Nada. Soy totalmente claro, a mí no pensé en preguntarle, pero bueno, lo haré posteriormente. Eso sería interesante conocer. También es cierto que muchas veces ellos manejan información que no quieren dar a conocer, o sea, no quieren dar las fuentes, ¿no? ¿También es cierto eso? Pero lo puedo intentar y me pueden decir sí o no, pero no se me ocurrió honestamente. Muy bien, bueno. Ya con eso cierra. Aplausos. Y algo nos había dicho el profetizo. No, pero me falta algo, ¿puedo decirlo? Claro. Rapidísimo. Claro. Es que Ave nos pregunta, más grave, de que qué relación con el ser humano. Y entonces se dice que estas 4 razas las podemos ver a lo largo de toda la historia en el planeta Tierra. Y pongo un ejemplo, la parte de Dermaflos, que ha tenido mucha fuerza, es ahora, por ejemplo, algo que se podría llamar, esa es una interpretación mía, lo que voy a decir ahorita, como el intento de la inteligencia artificial, los robots y toda esta parte, es decir, como algo inorgánico que tuviera conciencia, o como en la película de Matrix, donde pues las máquinas, ¿no? Algo inorgánico, tomaban su energía de los humanos, como si hubiéramos ahora volteado a los papeles. Y por ejemplo, se manifiesta que hay una tendencia, hay una doble tendencia. Bueno, los dermaflos tratan de quitar, lo que tú decías un poco, de quitar esta dualidad
y tratarla de integrar. Es decir, ellos dicen que el ser humano tiene una cualidad que cualquier otro raza en el universo, así lo plantean, ya la quisiera. Por la intervención que tuvieron los Anunnakis, con los sumerios y todo este rollo, provocaron algo, que tuviéramos una evolución muy grande, este salto cuántico en la evolución, pero que no comprendemos cómo ocurrió. Es como de la noche a la mañana, como que ya tienes toda una conciencia diferente. Y entonces el ser humano tiene el potencial de la divinidad, y es una antena y tiene una sabiduría maravillosa, pero a veces como que no se la cree porque en su propio ADN está esta parte de sí pero no, ¿no? Entonces hablaban que los Dermaflos lo que hacían era que están intentando proteger a la raza humana. Es algo importante porque nosotros somos divinos. Después de que se hizo la intervención con los Anunnaki, no se puede revertir ese proceso por las leyes que ellos manejan. Entonces lo que han hecho es tratar de encaminarnos hacia una conciencia mucho mayor, porque al final dicen, el propósito del ser humano es transformarnos de carbón a silicio. ¿Por qué? Porque el silicio permite mayor la entrada de la luz, tanto la que tenemos así para el sol, como la luz de la divinidad, de la fuente. Y cuando tenemos esta parte, los humanos, como de carbono, entonces realmente somos mucho más densos. Entonces termino esto con que el propósito de esta raza que se quedó guardiana, la Dermaflos, y coordinando todo, es que realmente nosotros hagamos este salto hacia nuestra evolución. Y ahí lo que hicieron los Anunnakis va a quedar a un lado. Y lo último que dicen es que tenemos la parte orgánica que nos han dejado los Kiditsu y los Nim, la parte biológica, orgánica, pero con la parte que le llaman de Lilith, así como en la astrología, en la parte de Lilith, en donde está el despertar de la conciencia, y que hay razas en el universo que no tienen estas dos cosas, ser orgánicas y tener esta conciencia de Lilith o de despertar de la conciencia. Y con eso me despido. ¡Aplausos! Y lo más importante es lo que tú nos preguntes, nos digas y comentes. Sí, exactamente. Carnalitos. Ahí está. Ya empezó. Es que alguien dijo sepa y yo vine a ver que había fuera. A ver qué agarra. Bienvenido, profetizo. La verdad es que ando medio perdido, o sea, ya cuando entraron a la paradoja del sí pero no, ya, así que no, estos van bien, ya andan bien viajados, andan más escamados que uno. Sí, entonces, pero nos dijo algo de Assassin's Creed o qué, ¿cómo fue? Como que algo le resonaba de ahí, de alguna ideología. Sí, es que me compré un disco ahí saliendo del metro, que original, ¿no? Sí, original. O sea, ahí todo es original. Y vieras que resultó que esos mensajes son los que nos ponen en la escuela del iniciado escamado. ¿Pero qué mensajes? Pues son los que tienen que descubrir ustedes. Ok. O sea, no les voy a poner todo. Pero una pista. Pero más o menos, ¿qué decía ese disco, profetizo, el que agarró ahí en el metro? Sí, pues mira, son misterios misteriosos. ¿Como la avenida? ¿Cómo? No, misterios. No, estos son misterios de cosas que se tienen que resolver revelar. Y conectar líneas del tiempo y demás. Échense un clavadito y nos platican a todo. Pero Assassin's Creed. Sí. ¿Quién es ese? Otra vez. Y me critican por los Dermaflos. Assassin's Creed. Va, yo sí le entro. Sí, yo también, sí. Sí, saben de cuál, ¿verdad? Sí. Lo dejó muy claro. Algo de unos ISU, ¿no? Algo de unos ISU, creo que por ahí había. Pues ya andan muy elevados. Ya está muy elevado. Pero si les interesa, no se pierdan el próximo programa. Y también, pues darle me gusta, compartir el video. Por supuesto. Y traigan tu joystick. Suscribirse. ¿Se llama joysticks todavía? ¿Se llama joysticks todavía? ¿Quién sabe? Control, podemos dejarlo. Control. Cuídense.